Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Diga su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Quién quiere escuchar palabra de Dios en esta mañana? Amén. Gloria al nombre de Dios. ¿Y quién quiere escuchar palabra en esta mañana? Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermano, yo les invito a que tomemos la palabra de nuestro Dios. En Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, por el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer los primeros 2 versículos de este hermoso libro, en el nombre de nuestro Dios. Un amén bien fuerte, hermanos, cuando yo lo tengan. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer los primeros 2 versículos de esta hermosa palabra. Vamos a leerlo a una sola voz, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Señor. El Señor nos regaló una palabra muy bonita que dice de la siguiente manera: debemos compartir nuestra esperanza. ¿Cómo dice, hermanos? Debemos compartir nuestra esperanza. Gloria al nombre de nuestro Dios. Sabemos que esta hermosa carta se la dio el apóstol Pablo a uno de los hombres que digo yo, como de pronto nos ven hoy en día nosotros los jóvenes, como con un rayo de esperanza en la juventud llena de Cristo, un joven con todo el potencial para predicar la palabra del Señor. En versículos anteriores, en capítulos anteriores, vemos que el mismo Padre le dice a este joven que nadie tenga en poco su juventud, sino que al contrario, ¿verdad? Que sea ejemplo para aquellos que son mayores. Y me llama mucho la atención que nosotros, por decirlo de alguna manera, nuestra juventud no se refleja en nuestra edad, ¿verdad? Sino de pronto en los años que nosotros también llevamos en Cristo. ¿Verdad que Timoteo ha sido un joven que desde su niñez, por decirlo de alguna manera, teniendo una madre judía, recibió la palabra del Señor, recibió los estatutos de Moisés, recibió todo lo que era la parte de la Torá? Y uno se queda maravillado porque el Señor lo preparó desde su juventud para predicar algo que los judíos de pronto no estaban dispuestos a predicar, que no estaban de pronto preparados o destinados a predicar, porque no todos los judíos hasta el día de hoy son predicadores del Evangelio. La gran mayoría son grandes opositores del Evangelio, la gran mayoría son opositores de nuestro Señor Jesucristo, son opositores a la salvación eterna por aquel que murió en la cruz del Calvario aproximadamente 2023 años. Y como a él también se le dice, se nos dice a nosotros que prediquemos la palabra del Señor, y no dice que prediquemos cualquier palabra, ¿cierto que no? Dice el Evangelio. Dice aquí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos
y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero hermanos que uno también a veces tenía ese pensamiento de que nosotros solo tenemos que predicar con respecto exclusivamente, por decirlo de alguna manera, solo el beneficio de la salvación. Y uno dice, sí, es verdad, nosotros tenemos que predicar con respecto a la salvación, decirle a las personas que sin Cristo están perdidas, que decirle que sin Cristo no hay salvación. Pero ¿cuál es el motivo que nosotros debemos decirle a ellos de por qué están perdidos? Hay muchas iglesias que hoy en día no hablan con respecto al pecado, no hablan de la condición pecaminosa que hay en la iglesia, que hay en la calle, que hay en lo secular, que lo que hay en este mundo, la gran mayoría, transfiere a ser pecado. Y nosotros como cristianos estamos llamados a predicar con respecto también a eso, a decirle a la gente que el pecado nos lleva a la muerte. Y por pecado, dice la palabra del Señor, que por un hombre entró el pecado para muerte, pero por otro hombre mayor que él, entramos por salvación. La primera tarea que nosotros tenemos como hombres de Dios ante esta comunidad es decirle que el pecado existe, que la maldad existe, que a pesar de que podemos decir que realmente no fue creada por Dios, pero sí nos manifiesta en la creación de Dios, que es el hombre. Decirle a la gente que está perdida hasta el día de hoy por su pecado, por su forma indiferente de pensar. Porque muchos quieren la bendición, pero no quieren, por decirlo de alguna manera, el reglamento antes de llegar a esa salvación. Muchos quieren vivir felices, pero nadie quiere arrepentirse de lo que lo hacen feliz. Muchos quieren ser felices, pero ninguno están dispuestos a renunciar a lo que realmente deben ser felices. Nosotros estamos hoy en día para predicar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos habla de nosotros, de la condición que el hombre natural tiene, que es la pecaminosa. La natural en la que este mundo está acostumbrado a hablar, en la que está acostumbrado a vivir, en la que está acostumbrado, por decirlo de alguna manera, a satisfacerse. Pero nosotros ya estamos llamados a vivir bajo por decirlo así, una inteligencia sobrenatural. Ya no vivimos bajo la inteligencia animal, como dice la palabra del Señor, sino sobre la natural, la espiritual, la que nosotros vemos que ya no tenemos gozo en el pecado, que nosotros ya no tenemos satisfacción en el pecado, en el cual ya no encontramos gracia en el pecado. Pero cuando nosotros no entendemos estas cosas, decimos, evangélicos eran locos, que cómo podíamos decir que podíamos perdonar, que cómo podíamos bendecir a aquellos que nos ultrajaran, aquellos que nos hicieran daño, aquellos que nos hicieran algo en contra de nosotros y nosotros podíamos perdonarlos. Eso era una locura para nosotros, pero cuando nosotros encontramos el significado del perdón en la cruz del Calvario, nuestra forma de pensar fue totalmente diferente, pero la cual nosotros pudimos de alguna forma u otra entender que había una esperanza para la humanidad, una esperanza, hermanos, que nosotros hasta el día de hoy vivimos, desde el primer día que le entregamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma al Señor Jesucristo. Desde el primer momento que recorrieron lágrimas delante de la presencia del Señor en un verdadero arrepentimiento hacia Él. Decirle, Señor, yo me siento mal por lo que he hecho hasta el día de hoy. Gracias por sostenerme con tu misericordia. Porque cuando estábamos en el mundo nosotros no teníamos esperanza. Para algunos de pronto hasta hoy en día están sin esperanza, están sin salida, están encerrados en sus problemas, están encerrados en situaciones difíciles, están encerrados en diferentes situaciones en las cuales ellos
no tienen la llave para salir, porque están en unas cárceles que no pueden salir, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros, el Señor sí nos libertó y tenemos esperanza, no solo en que nosotros va a ser así, sino que envidiosamente pensamos que la esperanza también recae sobre nuestra familia. Porque nos pegamos mucho a ese versículo de la palabra del Señor que dice: si tú crees en el nombre del Señor Jesús y crees que Él resucitó entre los muertos, ¿quién dice que será libre? ¿Quiénes dicen que serán salvos? Dice el versículo del Señor Jesucristo que será salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, ¿verdad? Y nos aferramos solo a esa esperanza. Y decimos, nos aferramos a esa vida, por decirlo de alguna manera. Pero no vemos que hay personas que no tienen esa esperanza que nosotros tenemos. Por eso la palabra del Señor es tan clara cuando dice que si alguno realmente se aferrara a su vida, la perderá. Pero aquel que fuera capaz de dar la vida por el Señor, ese realmente rescatará su vida. ¿Qué tan importante es entre nosotros no dejar solo reposar esta esperanza que el Señor nos ha dado por medio de la presencia del Señor? Dejarla reposar en una generación que no tiene esperanza, en una generación de cristal que no tiene esperanza, que no tiene conocimiento del Señor, que no tiene del amor de Dios que nosotros hemos podido experimentar, de un amor lleno de misericordia, de un amor lleno que no tiene límites, de un amor que no tiene importancia a la condición propia que nosotros tenemos. Porque es verdad, el Señor de alguna forma u otra nos ha bendecido con su presencia, nos vio una condición de pecado y aún así con su amor decidió perdonarnos. Pero nosotros pensamos que el perdón, por estos versículos pensamos que solo es para nuestra familia, solo porque nosotros le servimos. Si nosotros pensamos así, estaríamos pensando como un hombre que aparece en la palabra del Señor, que se llama Josué. Un hombre demasiadamente bendecido por el Señor, que el Señor en los primeros capítulos le dice: esfuérzate y sé muy valiente, porque te voy a dar una tierra que vas a repartir. Y el Señor cumplió su palabra por Josué, le dio victorias inimaginables, le dio victorias incalculables, le dio victorias que hasta el día de hoy es muy difícil poder comprobar científicamente, como por ejemplo el derrumbe de los muros de Jericó. Es algo que hasta el día de hoy es difícilmente poder explicar, porque sin embargo el Señor lo hizo. Pero al final de la carrera de Josué, él no fue de pronto como Moisés, que Moisés: venga todo el pueblo y busca a Dios, venga todo el pueblo y busque los estatutos del Señor. Josué en los últimos versículos de la palabra, en los penúltimos, él le dice a todo el pueblo: ustedes verán si quieren servir al Señor, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. No tuvo la visión que tuvo Moisés de seguir llevando un pueblo, de seguir preparando un pueblo, porque Moisés sí entendía que antes de ir a la tierra prometida tenían que estar preparados en los estatutos y en los decretos del Señor. Josué era prácticamente un hombre de guerra, un hombre que tenía un mandato por parte de Dios, aunque el Señor de pronto a él no lo llamó para predicar la palabra, él no lo llamó de pronto para hacer lo que Moisés hacía, predicar la palabra. Pero sin embargo la palabra del Señor estaba viva en él, porque la presencia del Señor estaba con él. Le iba a dar descanso, le iba a dar su presencia para descansar, su presencia para ver las glorias del Señor. Era por lógica que si él tenía la presencia del Señor, lo más lógico era que él también pudiera transmitir esa presencia a la generación que venía. Lastimosamente, no se sabe qué pasó con los levitas en ese tiempo, porque eran los encargados a dar
un pastorado, por decirlo de alguna manera, a todos los hombres y mujeres de Israel. Dice la palabra del Señor cuando empieza el libro de Jueces, que dice que hubo una generación después de Josué, de los antiguos que estaban con Josué, que habían visto toda la gloria del Señor, que ya no conocía al Señor. La pregunta es, ¿dónde estaban los levitas? ¿Dónde estaban esos hombres llamados por el Señor con el linaje de Leví para predicar los estatutos que hasta el momento eran los que el Señor le había dado a Moisés? Qué buena pregunta, ¿verdad? Yo también hasta el día de hoy me hago esa pregunta, ¿qué pasó con ellos? Ellos estaban encargados de llevar al pueblo para que el pueblo siguiera en la administración del Señor, para que pudieran seguir en la administración de ese pacto que el Señor había puesto con ellos, para con el pueblo. ¿Qué tan importante, hermanos? No es simplemente vivir nosotros la vida como cristianos, sino también aprenderse a vivir a los demás. Porque ellos pudieron haberse mantenido puros, pudieron no haber adorado a dioses, pudieron no haber hecho lo malo delante de la presencia del Señor, pero sin embargo, a pesar de eso, les tocó vivir en cautiverio. Fueron cautivos por absolutamente todos, por los de Moab, por los filisteos, por todas esas naciones que el Señor arrojaba hacia ellos, porque cada vez que se separaban del Señor, tenían que caer en cautividad en estos pueblos, y el Señor, por misericordia de Él, tenía que levantar jueces, mas no predicadores, jueces, mas no predicadores. ¿Qué tan importante es que hoy en día se levanten hombres y mujeres de Dios para predicar el Evangelio del Señor? No solo jueces, porque qué tan fácil es juzgar al pueblo, qué tan fácil es juzgar a los vecinos, qué tan fácil es juzgar a nuestros familiares. Cuando decimos que los conocemos y a veces de pronto ni siquiera les creemos qué es lo que están predicando a veces también. Qué tan fácil en nosotros es juzgar, pero qué tan difícil hoy en día es predicar. Porque cada uno de nosotros, si alguno nos preguntan en quién tenemos nuestra esperanza, ¿qué podrían responder ustedes? ¿En quién tiene su esperanza? En Dios, ¿verdad? Todos tenemos nuestra esperanza en Dios por medio de Jesucristo, pero hay personas que están allá afuera que no tienen esa esperanza que nosotros tenemos, y tenemos que vivir las consecuencias. Tenemos que vivir las consecuencias de un mal gobierno, tenemos que vivir las consecuencias de vivir en los barrios, que todos los barrios de Bogotá son peligrosos. Cada barrio tiene que decir de su propio barrio. Por lo menos yo cuando trabajo allá, hay una muchacha que vive en Ciudad Bolívar. ¿Yo estoy viviendo en Ciudad Bolívar? Sí, yo vivo por allá. ¿Y qué tal? No, normal. Yo también vivo en Patio Bonito. Estoy en Patio Bonito. ¿Y cómo lo ves? No, es normal. Todo lo vemos normal, hermanos, pero cuando hay una persona que viene de allá para acá, mira cómo esconderse todo para que no lo roben. Y si nosotros fuéramos a Ciudad Bolívar, yo creo que nos pasaría lo mismo, esconderíamos todo para que no nos roben. Pero hermanos, la esperanza que hay en nosotros es algo que nosotros no podemos esconder, es algo que nosotros no podemos esconder. Y mira, hermanos, es muy fácil no juzgar hoy en día, pero recuerden que estamos en una generación que son de los últimos días, de los posteriores días. Yo les invito aquí más adelante, un hermano, una hermana valiente que me puedan ayudar con 2 Timoteo ahí mismo en el capítulo 3, que pudiera leer los primeros 5 versículos. Capítulo 3, del versículo 1 al 5, que pudiera leerlo por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloria, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites misterios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
no en el nombre de Dios Padre. Mi pregunta es, ¿estamos o no estamos en esos tiempos? Estamos en esos tiempos, en gente que no tiene esperanza, como la que nosotros tenemos. Gentes que solo cumplen una parte del Señor. La palabra del Señor dice que nosotros debemos, así como nosotros nos amamos a nosotros mismos, así debemos amar al prójimo, ¿verdad? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero dice la palabra del Señor, amadores más de ellos mismos que de Dios, el cual siempre se va a reflejar en el prójimo. Son gente sin conocimiento, son gente sin esperanza, son gente que necesita de Dios. Pero como nosotros somos muy buenos juzgadores, le decimos, ese es blasfemo, ese es mentiroso, ese tal cosa, ese tal otra. Pero si nosotros seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que el mismo Señor Jesucristo dice, yo a nadie juzgo, y si yo a alguien juzgo, mi juicio es justo. Solo porque él tenía esa caracterización de poder juzgar al mundo, pero sin embargo digo que él no vino a juzgar, él no vino a salvar. ¿Qué nosotros debemos hacer? ¿Juzgar o salvar? Nosotros estamos llamados a dar una esperanza, a decir a las personas que Cristo les ama, que Cristo les ama de una manera que uno definitivamente no puede llegar a amar a alguien. Es tanto el amor de Dios que se refleja en la palabra del Señor, que dice que si hubiera una madre que lo abandonara, Él con todo lo recogerá. Si mi padre y mi madre me abandonaron, con todo lo que Jehová me recogerá. Aunque la madre olvidare, yo no te olvidaré. Porque hay muchos que podemos decir, no hay amor más grande que el de la madre, pero eso es un dicho que no está en la Biblia, es un dicho terrenal. Pero hay alguien más que nos ama que nuestras madres, y ese es Dios, por medio de Jesucristo. Pero hay muchos que allá no lo saben. Hay muchos que están allá sin padre, hay muchos que están allá afuera sin madre, hay muchas personas que están allá afuera que no hay quien los ame. Pero estamos nosotros que podemos ir a ellos y decirles, mira, Cristo te ama. Porque vuelvo y lo digo, nosotros somos muy facilistas en poder juzgar a la gente, en decir, sí, mire, es que usted porque se porta así, usted se va a condenar. Pero se nos olvida una regla de oro. Se nos olvida una de las reglas que el Señor nos enseñó a nosotros. De la misma manera en que yo juzgue, de esa manera, de esa misma manera, yo voy a ser juzgado. ¿Qué tan fácil sería decirle al Señor, o sería perfecto que el Señor siempre nos recordara esto antes de nosotros, abrir nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón y juzgar al mundo? Para ir y predicarle de esa esperanza que usted y yo tenemos. Porque si nosotros estamos en este lugar, y si hay muchas personas en los diferentes lugares predicando el Evangelio, es porque hay una esperanza. Hay una esperanza para el pecador. Hay una esperanza para aquel que está perdido en las tinieblas. Hay una esperanza para aquel que está encadenado allá en el mundo. Y esa esperanza se ve en Cristo Jesús. Estamos en una generación que está totalmente perdida. Y definitivamente la lista es demasiadamente grande, demasiadamente larga, en las cuales, si usted me puede mirar, usted identifica cada familiar mío. Somos tan juzgativos que decimos, oiga, sí, ay no, mi tío es tal, o mi tía es tal, o mi hermano es tal, o mi mamá es tal, o mi papá es tal. Y a cada uno los pone en un sitio, pero uno no se pone en esos sitios. No jamás es vanaglorioso, uno jamás es blasfemo, uno jamás es desobediente, no jamás hace lo malo, porque para juzgar somos santos, pero para bendecir al Señor no somos santos. Eso pasa mucho en las iglesias, hermanos, porque a veces uno le dice, hermanos,
Levante sus manos y denle la gloria al Señor. Levante y adórele, más de uno. Como que les pesa las manos, porque se les viene a la cabeza que dice un versículo muy grande que no levante sus manos con iras ni contiendas. Solo nomás por eso. Pero nosotros estamos llamados a predicar un evangelio de esperanza. Una esperanza que nosotros solo adquirimos si nos arrepentimos de todo corazón, de todo lo malo que hay en nuestra vida. Porque nosotros estamos acostumbrados a juzgar, pero no estamos acostumbrados a predicar. Estamos acostumbrados a juzgar, pero no estamos acostumbrados a predicar, a amar al prójimo. Y el prójimo necesita esto hoy en día más que nunca. Porque estamos en los últimos tiempos, es un aviso que estamos en los postreros días. En los momentos en que cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier segundo, hay arrebatamiento. Y tenemos ¿sabe qué es lo más terrible? Que es que nosotros tenemos una esperanza que vamos a irnos con el Señor Jesucristo, pero si nosotros no hacemos la obra, esa esperanza es falsa. Usted puede creer que se va con el Señor Jesucristo, pero cuando suceda el arrebatamiento usted se va a recordar y usted se queda de todo lo que no hizo para el Señor, de todo lo que hizo en contra del prójimo y de todo lo que usted fue capaz de juzgar. Porque para nosotros es muy fácil juzgar, pero no es fácil predicar. Esta palabra nos confronta en esta mañana porque nosotros estamos en los últimos tiempos y realmente estamos gozando nosotros mismos. Estamos reteniendo la vida sin perderla. Porque nosotros debemos arriesgar nuestras vidas por este evangelio. Gracias a Dios estamos en un país donde podemos predicar la palabra, donde uno puede sacar un panflecito allí y lo máximo que la gente le dirá esa página, pero no nos van a mandar a la policía, no nos van a mandar a la cárcel, no nos van a azotar, no nos van a latiguear, no nos van a hacer nada. Pero como nos sentimos muy cómodos, no hacemos la obra. Pero si estuviéramos en países donde usted le impida predicar el evangelio, donde usted lo meten en la cárcel por predicar el evangelio, donde usted inclusive lo sacan de sus casas por predicar el evangelio, estoy seguro que nosotros estaríamos llenos del Espíritu Santo y estaríamos haciendo la voluntad del Señor. Y estaríamos predicando el evangelio a toda criatura, como el Señor lo envió a cada uno de nosotros. Porque el Señor nos lo dijo, y predicar el evangelio a toda criatura. Él no dijo si ustedes están en oposición o si ustedes están en bendición. Él no dijo si ustedes están muy cómodos o ustedes están cómodos. Él no dice si ustedes están en un país bendecido o en un país menos bendecido. Él nos dijo y predicar el evangelio a toda criatura. Y no solo eso, nos lleva a comunicar esa esperanza que va por el arrepentimiento. Dice, y también bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nos lleva a predicar el evangelio con toda. No el evangelio de pronto donde usted solo muestra la bendición, sino también las consecuencias de la desobediencia. Porque es muy fácil decirle Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero no es capaz de decirle que si usted solo vive en la bendición y en la prosperidad, usted se va a ir al infierno, si no arregla su condición delante de Dios. Nosotros estamos para dar una esperanza por medio del Señor Jesucristo, una esperanza por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estamos en los postreros días. Ya para terminar, me gustaría que una hermana valiente me ayudara, una hermana valiente me ayudara con Romanos capítulo 15, el versículo 15 y 21. Gloria al nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 15, versículo 15 al 21.
marchen con atrevimiento, con hacer recordar por la gracia de Dios que me da para ser ministro de Cristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los judíos sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Tengo pues primordialmente Jesús, porque a Dios se lo quiere. Porque no nos salía a hablar Cristo a él, como de los judíos, con la palabra y con las obras, con potencia de señales, incluido en el trono de Dios, con la gracia de Jerusalén, con la reverencia todo lo he llenado en el Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, donde ya hubiese sido nombrados para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca me fue anunciado, y los que nunca han oído de él entenderán. Gloria al nombre de Jesús. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Y uno pensaría que porque la gente escuchó de Cristo sabe de él, y no es así. No tienen un encuentro con Cristo como nosotros lo hemos tenido. No tienen de dónde sostenerse como nosotros hemos tenido de dónde sostenernos. Que cuando nosotros nos sentíamos solos, con una oración llegaba el Espíritu de Dios y nos consolaba. Algunos no tienen esa esperanza como nosotros, que podemos levantar nuestras manos y sabemos que por palabra el Señor nos ayuda. Que cuando levantamos nuestra voz, el Señor nos responde. Y no solo nos responde, sino que también nos enseña cosas ocultas que nosotros ni siquiera sabíamos. Eso lo dice Jeremías 33:3, ¿verdad? Pues es lo que más sabe la gente. Yo quería decir, estamos llamados a predicar a los gentiles. Es verdad que nosotros somos realmente muy bendecidos de parte de Dios. Tenemos la Biblia totalmente traducida. La tenemos discernida, que desde los años más o menos 1800 más o menos se pudieron poner versículos y capítulos. Antes no tenían eso. Hoy en día nosotros sí lo tenemos. Tenemos la palabra del Señor prácticamente discernida, prácticamente ordenada, prácticamente facilita. Como dice la palabra del Señor, como para que no le puedan dar papa, no le puedan dar a uno pan o alimento gratis, sino leche a uno. Está lechecita para nosotros. Está en diferentes versiones, está traducido a diferentes naciones. Y que si nosotros pedimos al Espíritu Santo que descienda como Pentecostés, podríamos apostar que nosotros ni siquiera tendríamos que estudiar idiomas, sino que lo sabíamos. Porque esa fue la primera manifestación del Espíritu Santo, que fue los idiomas. La palabra del Señor, que ellos hablaban en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Entonces uno tiene el propósito de servir al Señor, el Señor le da las herramientas a uno para uno servir al Señor. Dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 15, en el versículo 21, como está escrito: a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Pero ¿qué tienen que entender ellos? Que sin Cristo no hay esperanza. ¿Qué tienen que entender ellos? Que la condición en que ellos están mal, pero con Cristo realmente pueden estar bien. Nosotros lo entendemos y luchamos a diario para poder, de alguna forma u otra, mantenernos bajo esa condición de salvación. Con pecado o sin él, con luchas o sin ellas, con dificultades o con ellas, pero estamos para servir al Señor. Porque el Señor no nos llamó a nosotros a servir cuando todo floreciera, cuando todo estuviera bien, cuando todo fluyera, no. Porque cuando nosotros vemos lo que es la iglesia primitiva, fue la iglesia que fue fundada bajo dificultades, bajo persecución, bajo asesinatos, bajo todo,
bajo calumnias, bajo todo. Floreció, por decirlo de alguna manera, la iglesia primitiva, los primeros hombres de Dios que fundaron iglesias. Y nosotros nos va a quedar grande hacer algo para el Señor, sabiendo que tenemos todas las herramientas, tenemos la palabra del Señor, tenemos dispositivos para poder transmitir en vivo a las personas y llegarle a aquellos que no pueden asistir a la iglesia. Tenemos, por decirlo de alguna manera, juventud en nuestras vidas. Estamos vivos, no estamos muertos, podemos caminar, podemos mover nuestras manos, podemos deletrear, podemos leer con gafas o sin ellas, pero podemos hacer algo para la gloria del Señor porque estamos vivos, porque tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual debemos compartir con las personas, porque nosotros debemos compartir la salvación que el Señor nos dio a nosotros, porque esta salvación la hemos hecho nuestra, vivimos bajo ella, vivimos por ella, porque no nos la dio alguien que pueda mentir, nos la dio Dios a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesucristo decía que esas palabras son de verdad, no son de mentira, son palabras vivas, son palabras de vida eterna para nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra misión? Ir a predicar a los gentiles, ir a predicar a aquellos que realmente necesitan una palabra del Señor, como en algún momento nosotros la necesitamos, porque la palabra del Señor no llegó así porque sí. Todos tenemos una historia que contar cuando llegó la palabra del Señor a nuestra vida. Todos tenemos un testimonio que dar cuando llegó la palabra de Dios a nuestras vidas. Cuando hubo un encuentro con el Señor que hasta el día de hoy, gracias a la obra de Él, no nos deja separarnos de Él. Que nos permite día a día luchar para vivir para Él. Que nos permite día a día buscar de su presencia para Él. Gloria al nombre de nuestro Señor. Espero que esta palabra ha sido también para su edificación, porque para mí también lo fue. Vamos a orar para pedir al Señor que sea en nosotros, de alguna forma u otra, permitiéndonos hacer su obra. Como lo ha dicho este hombre Pablo, de pronto hasta mejor, porque Pablo no tenía tantas herramientas como nosotros hoy en día tenemos para predicar la palabra del Señor. Señor, le invito a que cierre sus ojos, que es la posibilidad de cerrarlos, sino de concentrarse en esta oración conmigo. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hermosa mañana, donde nosotros, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti una vez